Buenas noches, bendiciones para todos. Hoy nos convoca la palabra del Señor. Un tiempo muy especial. Hoy los judíos están conmemorando la Pascua, el Pesaj. O sea, la noche en que el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto. Gloria a Dios, y cuando tenían que salir apresuradamente para, ¿qué cosa? Comer el cordero pascual. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo. Ha habido una breve interrupción. Voy a señalar a mi señora, se le va a caer el teléfono. Y mis hermanos, disculpen la interrupción. Estamos en vivo, ¿no es cierto? Esto no es editado. Y decía, estaban conmemorando los judíos, están esperando a un Mesías que para ellos no vino. ¿No es cierto? Mientras que hay religiones como la católica apostólica romana, donde ellos están hoy conmemorando al Cristo que murió. Cristo está muerto. Y yo me acuerdo cuando estaba en esa religión que no podíamos correr los chicos en la escuela, no podíamos celebrar, teníamos que estar muy tristes. Jesús está muerto. Pero nosotros, ¿no es cierto?, los cristianos, los que hemos creído el bendito mensaje del Evangelio, podemos decir juntamente con Pablo allí en 1 Corintios capítulo 5, en el verso 7, cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Gloria al nombre de Cristo. Cristo, que es nuestra Pascua. Noten esto, Cristo, que es nuestra Pascua. Aleluya, no la de todo el mundo, sino de aquellos que han creído en Él. Ya no es como los judíos esperan un cordero, comían un cordero. Ahora nosotros tenemos nuestra Pascua, que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y Él murió una sola vez para ya no morir nunca más. Aleluya, y con ese sacrificio, con esa sola ofrenda, ese derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, nos ha hecho aceptos para nuestro amado, para nuestro Padre Celestial. Y no solo eso, sino que ha cargado en la cruz la maldición que nos trajo el pecado. Gloria a Dios. Y por eso, mis hermanos, en esta noche podíamos orar por sanidad, porque sabemos que en la cruz Cristo pagó, murió por nuestros pecados y derramó su sangre para nuestra redención. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y por eso, mi hermano, allí en la cruz es como si se hubiera liberado un poder atómico, una energía nuclear, ¿no es cierto?, mucho más poderosa, que las ondas expansivas siguen alcanzando a través de los siglos, tocando vidas, transformando vidas, salvando, sanando, libertando y llenando con el Espíritu Santo. Gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra Pascua, es noche de celebración. Y ustedes ven acá que tenemos los elementos, la copa y el pan, ¿no es cierto? Porque en esta noche vamos a participar de esta conmemoración que hacemos del Señor, de esta ordenanza que el Señor nos ha dejado. Y prepara en tu casa un trozo de pan, una copita allí con jugo de uva, con vino si lo quieres hacer, pero celebra con nosotros esta fiesta espiritual, mi hermano. Y decía la Pascua, mis hermanos, habían pasado varios siglos ya desde la última palabra que Dios había dado a su pueblo Israel. En realidad 4 siglos, 400 años de silencio. Y Él levantó a un hombre llamado Juan. Y lo conocemos nosotros como Juan el Bautista porque su actividad principal fue bautizar, ¿no es cierto?, para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Y allí vino Juan e hizo la proclamación más solemne que se había escuchado en esos 400 años de silencio. Miren qué manera de romper el silencio de Dios. ¿Y saben cuál es? Vayamos allí al Evangelio de Juan capítulo 1. Oh, gloria al nombre de Cristo. Evangelio de Juan capítulo 1,
verso 35. Miren la manera de Juan de romper el silencio, esos 4 siglos de silencio de parte de Dios. Y enviado por Dios, él dice la palabra allí en Juan, capítulo 1, verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya. He aquí el Cordero de Dios. Y dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. La iglesia tiene la tarea magna, fundamental, de anunciar a Cristo, de señalar a Cristo. Si nosotros nos dedicamos a esa tarea, muchos más van a empezar a venir al Señor, y soltamos palabra profética en esta noche. Oh, gloria a Dios, viene un tiempo de cosecha, bendito sea el Señor. Y decía esta frase realmente extraordinaria: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, el Cordero de Dios para los judíos era algo que estaba muy arraigado en su cultura, en su idiosincrasia, en su religión misma, ¿no es cierto? Cordero era el animalito que se sacrificaba para el Señor, ¿no es cierto?, por ofrenda. Y nos retrotrae ya al principio de la historia, allí en el libro de Génesis. Acuérdense, en 2 hermanos, Caín y Abel. Y Abel fue y ofreció lo mejor de sus corderos, el sacrificio a Dios, ¿no es cierto? Y eso despertó la ira de su hermano, y el cual le dio muerte. Allí vemos, mis hermanos, cómo una religión mal entendida lleva a la muerte, lleva a dañar al prójimo. Y ahí tenían que ellos meditar en el Cordero de Dios. Pero después también, he aquí el Cordero de Dios. Y nos retrotrae allí a Abraham en el monte Moría, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Y allí, cuando ya estaba por bajar la mano con aquel cuchillo para dar muerte al muchachito, en demostración de que él amaba a Dios, Dios lo detuvo, ¿no es cierto? Y allí entre el zarzal había un carnero, pero es un cordero que estaba allí, que Dios había provisto para el sacrificio. Eso me hablaba de la venida de Cristo y su muerte sustitutoria en la cruz, en lugar tuyo y mío. Bendito sea el nombre del Señor. Y así tenemos muchas cosas. Y cada vez que los judíos iban el día de expiación, tenían que sacrificar animales y llevar la sangre de esos animales para poder entrar en la presencia de Dios. Y allí ellos tenían buscando la cobertura por un año que los iba a cubrir de la ira de Dios, pero también el daño que podía ocasionar el maligno, porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. El pecado da ocasión para que Satanás opere en nuestras vidas, mi hermano. Así que en esta noche te digo, renuncia al pecado. Pecado es toda acción que ofende a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de su santidad, en contra de la ley de Dios, de lo que Dios ha establecido. Y vaya que si tenemos que orar por nuestro mundo, por nuestra nación, porque el pecado es lo que ha contaminado. Es cierto, mis hermanos, que la energía, todo el mal manejo de la energía, de los combustibles, todo esto ha ocasionado contaminación del planeta, ¿no es cierto? Pero también, mis hermanos, no nos olvidemos que el pecado contamina la tierra, corrompe la tierra. Tenemos que orar, mis hermanos, para que cese esta ola de maldad, de pecados que ha venido sobre la tierra, mis hermanos. Y oremos hasta que lo máximo que podamos alcanzar. Es cierto, no vamos a erradicar el pecado, porque para erradicar el pecado todo el mundo se tendría que convertir al Señor, reconocer que Él es el Señor. ¿No es cierto? Y la erradicación total del pecado va a ser un día en la presencia de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Pero mientras tanto, oremos, frenemos esta ola de pecado que ha venido sobre nuestra nación, los Estados Unidos de América. Y decían, aquí el Cordero de Dios. Cuando los
las personas escuchaban esa palabra, pensaban en el sacrificio, pero qué lindo que decir, lo que el hombre puede hacer, por más que pudieran cuidar ese animalito un año para traerle una ofrenda, nunca iba a ser nunca iba a equiparar, iba a igualar ese cordero que el Señor Dios, nuestro Padre, ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Un cordero perfecto, sin mancha. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche, mis hermanos, también en palabras de Pablo, 1 Corintios 15, es algo que tenemos que volver a tener un claro entendimiento de lo que es el Evangelio, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y decía Pablo, escribiéndole a los Corintios, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis, esta es una palabra para aquellos que están dudando, que están trastabillando en la fe. El Señor te dice en esta noche, si retenéis, no deseches al que te llama, no deseches la palabra de Dios. No hagas como el hijo pródigo que dejó la casa del padre por las algarrobas, mi hermano, o por las luces del mundo. Mi hermano, el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto te lo estoy diciendo, mis hermanos. Acuérdate que la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé. Ya lo venimos hablando otras veces. Y en los días de Noé estaba la gente viviendo su vida, la vida loca, diría alguno, ¿no es cierto? Y hay una cosa que la otra vez se me pasaba. Dice, porque se casaban y se daban en casamiento. Decíamos la otra vez que el matrimonio es una institución sagrada que ha sido puesta, que ha sido constituida por Dios, no por el hombre. Por tanto, como dice la palabra del Señor, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Gloria, gloria al nombre de Cristo, mi hermano. Pero el hombre se ha tomado para sí, ha usurpado, creyendo que puede hacerlo, la autoridad de Dios, y ahora el hombre determina cómo tiene que ser el matrimonio. Y el hombre determina que cuánto va a durar el matrimonio. Jesús lo dijo bien claro, hasta que la muerte los separe. Oh, gloria a Dios. Y qué lindo cuando le vinieron a preguntar acerca del divorcio, Jesús dijo, en un principio, en el Génesis, no fue así. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios, que el matrimonio dure para toda la vida. Solamente la muerte puede separar lo que Dios ha unido. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Pecado es la no conformidad a Dios. Tú y yo, mi hermano, yo y tú, no podíamos conformarnos a la voluntad de Dios. Por eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, para hacer posible la reconciliación con el Padre, ¿no es cierto? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no conforme a un invento humano, no conforme a una iglesia, sino conforme a las Escrituras, ¿no es cierto? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Y acá vamos a hacer un alto para invitar. Alicia ha preparado un himno y ha preparado, yo le pedí, ¿no es cierto? Pero bueno, gloria al nombre de Cristo, y quería que ella nos comparta este himno. Amén. Aleluya. Dice así. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz, por este
mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya su vida la humanidad, fuente amorosa del Dios clemente, voz elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, más penitente hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre de Cristo. Gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tamaña ofrenda solo podía venir de un tamaño Dios que tenemos. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias porque hoy podemos entender lo que dice tu palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que has dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre. Gracias. Te amamos, Señor. Ruego, Padre, por los que me están escuchando en esta hora. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier impedimento físico sea quitado en esta hora por la llaga de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Oh, Padre, hay una persona con un arma que ha estado tramando, no sé si quitarse la vida o hacer algo contra alguien. El Señor te dice en esta noche, depón tu actitud. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor te está llamando en esta noche. Oh, gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Que el enemigo no encuentre ocasión alguna en esa vida, Padre. Bendito sea, Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mis hermanos, tremenda obra de la cruz. Tremenda obra. Pero nosotros como seres humanos que somos tendemos a olvidarnos enseguida. A veces pensamos, uy, esto no me lo voy a olvidar más. O no, ¿cómo no va? Mi vida no va a poder volver a ser más igual. Muchas veces pérdida de seres queridos, tantas cosas, se rompe un ciclo. Y mis hermanos, el hombre sigue andando, la vida continúa y nos olvidamos. Pero Jesús quería que no nos olvidemos de Él, que hagamos siempre memoria. Y qué tremendo, mis hermanos, el método que eligió Él para que hagamos memoria por toda nuestra existencia hasta que Él venga. Aleluya. Y ese recordatorio, ese método, vamos a llamarle así, es la institución de lo que llamamos nosotros la Cena del Señor,
Santa Cena para otros, o la mesa del Señor, la comunión, ¿no es cierto? Otros la llaman Eucaristía, pero sabemos que es la institución, una de las dos ordenanzas de la iglesia cristiana. Primero es el bautismo, y notable que el bautismo va primero que la cena del Señor, ¿no es cierto? Porque el que se bautiza entra en la vida congregacional, es la puerta de entrada. Cristo es la puerta, pero el bautismo es cuando yo me agrego, me añado a la iglesia, ¿no es cierto? El Espíritu Santo me sumerge, me bautiza en el cuerpo. Y vaya que si necesitamos hoy la obra del Espíritu Santo, si necesitamos milagros, necesitamos el poder, la manifestación de los dones, pero en esta noche necesitamos orar para que el Espíritu Santo bautice a los creyentes en un cuerpo, nos meta en el cuerpo, mi hermano, porque el cuerpo parece como que se desintegrara algunas veces, siguiendo el egoísmo, cada cual se apartó por su camino, dice. ¿No es cierto? Y necesitamos la obra del Espíritu Santo en este tiempo. El buen pastor es el que congrega a las ovejas. No hombre alguno, sino el buen pastor, Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por los hombres que Él ha escogido poner en el ministerio, pero la mirada nuestra está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿No es cierto? Y entonces, mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 26, la manera que decía que el Señor eligió como para que recordáramos, como recordatorio, ¿no es cierto? Y antes que me olvide, ¿quién no ha estudiado algo de pedagogía, ¿no es cierto? En la escuela, en la secundaria y algunos en la universidad. Y se nos dice que un niño o un alumno retiene más o menos el 40% de lo que oye, ¿no es cierto? O sea que no es mucho, pero después retiene más cuando oye y ve. O sea, los audiovisuales ayudan, ¿no es cierto? Pero también, noten, 40%, otro tanto por ver, pero también retiene aún más cuando no solo oye, cuando ve, sino cuando hace, cuando participa. Ahora noten una cosa, el Señor instituyó la cena, fíjense. Acá tengo en mi mano el pan y la copa, ¿no es cierto? Es vino. Y fíjense, uno oye, también ve y después participa, o sea que eso es para fijar en la memoria. Miren cómo, qué maestro que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pongámonos en las manos de ese divino enseñador, ese divino maestro, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, vayamos con esto en mente a Mateo capítulo 26 en el versículo 26 y 25, ¿vale? Y mientras comían, tomó Jesús el pan, ¿no es cierto? Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Y tomando la copa, para que vean, ¿no es cierto? Todavía no vamos a participar, pero prepárela. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora note, no dice por todos, dice por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aleluya. Estamos entrando en un tiempo solemne, ¿no es cierto? Él toma pan y vino. Si prefieres llamarle jugo de uva, como quieras, ¿no es cierto? Dos elementos que eso nos va a llevar a Génesis, en el capítulo 14, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan la historia, Abraham viene de la derrota de los reyes de Sodoma, de Kedorlaomer, de todos los demás, ¿no es cierto? Y viene un personaje misterioso, se puede decir. Algunos creen que fue una cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo mismo.
Y ese sacerdote, ese personaje, es el sacerdote Melquisedec, ¿no es cierto? Y este sacerdote, noten, que lo bendijo. Noten una cosa, cuando usted vaya a participar de la cena del Señor, tiene que tener presente esto. Participar del pan y del vino, es para bendición, mis hermanos. En el corazón y en la mente del Señor está la bendición para cada hombre, cada mujer que participe de esta copa y de este pan, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que toma Melquisedec pan y vino y le da a Abraham. Ahora présteme atención. Ustedes saben bien que yo no soy materialista para nada. Tú sabes bien que yo no vivo de religión. Mi trabajo es secular, ¿no es cierto? Pero sí es muy importante destacar esto. Una vez que Abraham es bendecido por Melquisedec, dice que le dio los diezmos de todo. Ahora, los diezmos no son un seguro contra la pobreza, contra la escasez. Ni siquiera es para enriquecer a otros, para que otros tengan menos. ¿No es cierto? La enseñanza de Pablo. Yo doy porque reconozco que Dios me ha bendecido. No puede haber diezmos si no hay bendición primero. Por eso nosotros, los siervos de Dios, aquellos que predican, que pastorean, los que enseñamos, tenemos que buscar, anhelar fervientemente la bendición para nuestros hermanos. Y no predicar que tiene que diezmar primero para que venga la bendición. No, mi Dios no necesita dinero alguno para bendecir. Sí necesita un corazón humilde, dispuesto, que quiera obedecerle. ¿No es cierto? Y decía, Abraham le dio los diezmos de todo. Había sido bendecido, había recibido la victoria, había traído la liberación de su sobrino y de todo lo que tenía, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Y mis hermanos, quiero en esta noche compartir, ya que entramos ya en la ceremonia de la Cena del Señor, 7 características que podríamos llamarle 7 características, ¿no es cierto? O aspectos de lo que es la Cena del Señor. Para que cuando participemos lo hagamos conscientes. Primero sabiendo que es para bendición. Ojo, después puede venir juicio si lo hacemos de una manera incorrecta. Ahora, nunca estuvo en la voluntad de Dios que el hombre obrara de una manera incorrecta. Eso somos nosotros. La voluntad de Dios es que bendecir al ser humano. Pero claro, para ser bendecidos tenemos que obedecer lo que Dios ha decretado en su palabra. Y decía, mis hermanos, la Cena del Señor. Primero, en mi relación con el Señor Jesucristo. Es una proclamación. Vayamos allí a 1 Corintios capítulo 11. ¿Por qué tengo que participar de la Cena del Señor? Porque fíjense en capítulo 11 de 1 Corintios, en el capítulo 26. 20, versículo. Capítulo 11, verso 26, dice la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, no dice cada vez, todas las veces, me habla de muchas veces, ¿no es cierto? O sea que no hay un tiempo establecido, prefijado, la periodicidad de tomar la cena del Señor. Cada vez, toda vez, ¿no es cierto? Así, todas las veces que comiereis este pan. No dice que yo les mandara que comieren, o sea, está a voluntad, a criterio de su pueblo, mi hermano. Dice que cada vez que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Gloria a Dios. Mi hermano, cada vez que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos anunciando al mundo espiritual, al mundo invisible, el mundo espiritual del bien y el mundo espiritual del mal. Mi hermano, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Mi muerte anunciáis, proclamáis. Gloria al nombre de... Vaya que si el mundo de las tinieblas necesita que se le recuerde que Cristo murió en la cruz, que Él los derrotó completamente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Ahora, fíjense, también es una recordación, un memorial. Hacemos memoria de la muerte de Cristo. O sea, cuando proclamamos la muerte de Cristo, miramos al mundo espiritual, al mundo invisible, ¿no es cierto? Vale, si nos enfocamos, vamos a decir, no mirando, por eso hermano está loco, enfocándonos en el mundo invisible de maldad o el mundo invisible de bien, ¿no es cierto? Pero también me dice que es una recordación, un recordatorio, de que, o sea que ahí ya miramos hacia la cruz, hacia el pasado, mi hermano. La obra que Dios hizo fue en el pasado, pero que tiene repercusiones en el presente y seguirá teniéndolas en el futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria al nombre de Cristo. Decía, cuando yo recuerdo, miro hacia el pasado, hacia la obra de Cristo en la cruz, porque recuerde que dice la palabra del Señor, versículo 25 de allí del capítulo 11 de Primera de Corintios, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que yo tomo la copa, estoy recordando, estoy ratificando el pacto que una vez hizo el Señor conmigo y yo con Él. Estoy renovando el pacto, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Es como cobra vigencia mayor, se vigoriza, ¿no es cierto? Dice, haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mis hermanos, y ustedes saben, si yo les tengo que confesar así a modo personal, tuviera que elegir entre Navidad y la Pascua o la muerte de Cristo en la cruz, y me quedo con la muerte de Cristo. Por supuesto, no podría haber obra expiatoria de Cristo si no hubiera habido una Navidad, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, mis hermanos, que tenemos que ser conscientes. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesús. El día exacto. Pero sí, mis hermanos, se sabe la Pascua, cuando murió Jesús. Era el Cordero Pascual, ¿no es cierto? Por supuesto no murió un viernes, ¿no es cierto? Porque si no, no se cumpliría la profecía de Jonás, cuando el Señor le dijo, me piden, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama? La señal que yo soy el que digo ser, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y no habrá más señal que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ¿no es cierto? Entonces descartamos que fue el viernes, ¿no es cierto? Aparte, el pueblo de Israel tuvieron que comer el cordero la noche anterior, ¿no es cierto? La noche esa, a la Pascua. Entonces, probablemente haya sido el jueves, no el viernes, para poder contar 3 días y 3 noches en la tumba, ¿no es cierto? Pues eso es anecdótico. Ahora, mis hermanos, fíjense, miramos hacia la cruz. Cristo murió. Y cada vez que yo tomo de la copa y del pan, mis hermanos, estoy recordando también que Él murió por mis pecados. Él es la garantía de la herencia que me tiene reservada Dios. Ya en esta vida, como hijos, podemos participar de la herencia, mis hermanos. ¿Y quieres saber cuál es la herencia? Las promesas de Dios. Dice que Él todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya nos han sido dadas mediante preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Todo lo que necesitas para la vida, o sea, las cosas diarias, el diario vivir, el diario subsistir, y la piedad, una vida espiritual profunda de devoción a Dios, están contenidas en las promesas de Dios.
Bendito sea. Esa es nuestra promesa. Y la muerte de Cristo me garantiza que esa herencia que Él me tiene para mí. Pero otra característica de la cena del Señor, de la mesa del Señor, de la Santa Comunión o de la Santa Cena, es que es una anticipación. Porque dice que cada vez que como y bebo de esta copa, como este pan y bebo de esta copa, dice que mi muerte anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que yo tomo el pan y la copa, estoy anticipando el día de su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cada vez que levanto la copa y tomo el pan en mis manos, estoy anticipando, mi hermano. Anticipar. ¿Sabe qué es anticipar? Adelantar. Se anticiparon. Nos adelantaron. Dice Pedro, hablando de la venida del Señor, apresurándoos para su venida. Te estás apurando para su venida. Y no como algunos dicen, estoy preparado pero no apurado. Ay, mi hermano, pobrecito de nosotros si oramos de esa manera. Mi hermano, cuando la iglesia en el Apocalipsis dice, sí, ven Señor Jesús, que ese anhelo esté en nuestro corazón. Y no porque las cosas se estén poniendo feas, sino por el anhelo, mi hermano. Yo quisiera que las cosas se pusieran mejor. Que hubiera bendiciones, que hubiera paz. ¿Saben por qué? Porque íbamos a ver cuántos se quisieran ir con el Señor. Pero como las cosas se ponen malas, todo el mundo se quiere ir. Es fácil, dice así, ¿no es cierto? Pero ¿qué si las cosas se pusieran bien? Tengamos cuidado, mis hermanos, que ese anhelo por la segunda venida del Señor esté en nosotros. Ven, Señor Jesús, ven pronto, no te tardes, mi amado. Benditos, es una anticipación. Miramos hacia el futuro, la venida de Cristo, hasta que Él venga. Aleluya, somos una iglesia que cree en la segunda venida de Cristo. Somos una iglesia que proclama la segunda venida de Cristo. Es una iglesia que anticipa la segunda venida de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, ya entrando en la recta final, la participación de la cena del Señor es un reconocimiento. Yo cuando participo de la cena del Señor, dice que come y bebe de la copa indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, ahí donde yo tengo que, ¿qué cosa? Mirar a mis hermanos el cuerpo de Cristo. Mis hermanos intervienen, son parte del cuerpo de Cristo. Y mis hermanos, yo no puedo participar de los elementos de la cena del Señor sin ser uno con mi hermano, sin estar en paz con mi hermano, sin tener comunión con mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque reconocemos el cuerpo de Cristo, pero también participamos juntamente con nuestros hermanos. Y vamos a ir rapidito al Evangelio de Juan, capítulo 6, mi hermano, porque es importantísimo esto. 6 del versículo, Juan capítulo 6, desde el versículo 53, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, note, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Me asegura el viaje, vamos a decir así, ¿no es cierto? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Ahora nota que Jesús no habla de los símbolos, de los elementos, habla de mi carne y de mi sangre. Y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué es participar de la cena? Y permítame la expresión, lo digo con todo respeto, mi hermano, es comer a Cristo. Aleluya. Por eso a los cristianos primitivos los acusaban de caníbales. Porque decían, ¿cómo puede ser que comen la carne y beben la sangre de un tal Jesús de Nazaret? ¿No es cierto? Y dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá
eternamente. Gloria al nombre de Cristo. Es un compartir con mis hermanos. Es una fiesta. Qué lástima que la cena del Señor en muchos lugares ha pasado a ser una cosa muy rápida, la carrera, y no se vive este tiempo. Y por último, mis hermanos, la cena del Señor es una separación en relación al mundo. Cada vez que yo participo del pan y de la copa, hago una línea divisoria entre mí y el mundo. Yo renuevo mi separación del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, sin más, mis hermanos, quiero que juntos, teniendo en mente ya fresco, recordada, ¿no es cierto?, las enseñanzas de lo que es la cena del Señor, le voy a pedir a Alicia que venga y me acompañe acá mientras ustedes en sus casitas, en la comodidad del hogar, pueden hacerlo también, ¿no es cierto? Vamos a participar de la cena del Señor. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y hay una cosa, mis hermanos, que es digno de destacar. Estamos participando de la cena del Señor con pan sin levadura, hecho por Alicia, a pedido mío. Le pedí a Alicia, Alicia, ¿te animás a hacer pan sin levadura? Y como ella dice, bueno, vamos a intentar. Y gracias a Dios, mis hermanos, por este pan, ¿no es cierto? Podemos pan sin levadura, como era la Pascua realmente, ¿no es cierto? Entonces dice, tomando y habiendo dado, dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, tomamos este pan. Este pan que es tu cuerpo, Señor. Como dijiste tú, Señor, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Gracias, Señor, porque un día tú decidiste venir al mundo, descender de lo alto a lo más bajo. Y, Padre, tomaste un cuerpo como el nuestro, un cuerpo que se envejece, un cuerpo que sufre, un cuerpo limitado. Pero ese cuerpo lo tomaste para que pudiera ser roto. Tú, como Dios, no podías ser roto, porque eres indestructible. Pero tomaste un cuerpo destructible, frágil, como nuestros cuerpos, a fin de ser roto por nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para la sanidad de nuestros cuerpos, para el vigor de nuestras almas. Oh, Señor, te damos gracias por este pan, Señor. Dice, lo partió y habiéndolo partido, le dio a ellos y le dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias porque comemos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Lo dice la palabra. No perdamos tiempo pensando que son símbolos. Pongamos nuestra mente en sus palabras. Esto es mi cuerpo. Aleluya. Te da vida. Estabas necesitando salud. Este cuerpo te da vida, te da vigor, renueva tus fuerzas. En el nombre de Jesús, toda diabetes retrocede en esta hora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Toda enfermedad degenerativa en este momento retrocede para la honra y la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, haced esto en memoria de mí. Te recordamos en esta, siempre te recordamos, Señor. Tú sabes que tú siempre estás en nuestros pensamientos. Pero Padre, en esta hora nos aislamos del mundo y de todo lo demás para recordarte, Señor. Así como
Antiguamente los novios tomaban una foto de su amada y la contemplaban con devoción. En esta hora te contemplamos, Señor. Nos enfocamos en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque sé que tú estás trabajando, que nuestra fe va a ir creciendo en la medida que te obedezcamos. Gracias, Señor. Y dice la palabra, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participen, hermanos, de la sangre del Señor Jesús. Sangre que nos da el perdón, sangre que nos purifica, sangre que nos santifica, sangre que llevó la maldición. Aleluya. Las cadenas fueron rotas cuando la sangre, la primera gota de sangre, salió del cuerpo de Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre. Aleluya. 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 Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a pedir a Alicia que nos dirija en oración. Aleluya, gloria a ti, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia para nosotros, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Y, Señor, podemos sentir tu presencia en nuestras vidas. Podemos sentir que tu Espíritu Santo nos va guardando, guiando a toda verdad, a toda justicia, a todo lo que es de ti, Señor. Por eso, Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento en que podemos participar de tu cuerpo y de tu sangre, que nos da el alimento espiritual, Señor, para ser fortalecidos en ti, Señor, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan, Señor. Te bendecimos y te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Rostro divino ensangrentado. Aleluya, gloria a ti, gloria a ti. Amén. Gloria a ti. Mis hermanos, vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En esta noche quiero pedirte perdón, Señor. Perdóname por mis hermanos, aquellos que han menospreciado tu sangre al no participar de la cena del Señor. Por aquellos que cuando somos convocados a participar de la cena no queremos participar o tenemos otras cosas. Pero voy a orar de una manera especial por aquellos que se han sentido indignos de venir a tu mesa, Señor. Cuando tú te acuerdas, Mefiboset, que era un tullido, un paralítico, sin embargo, fue invitado a ser sentado en la mesa del rey. Pero gracias, Señor, porque ese mantel de la mesa del rey tapaba, cubría las deficiencias de Mefiboset. Y ese mantel de tu mesa es tu gracia, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te decimos como la iglesia, ven pronto, ven, oh amado de mi corazón. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo.